Vamos a comenzar. ¿Qué tal, jóvenes? Hoy día nos toca hacer el tema de característica de los seres vivos, ¿ah? Hoy día nos toca hacer el tema de característica de los seres vivos. Vamos a comenzar, ya vamos a comenzar. A ver, cuando uno habla de las características de los seres vivos, tiene que mencionar la más importante de todas. ¿Cuál es la característica del símbolo más importante de todas? Bueno, la característica más importante de todas es la llamada metabolismo. ¿Ya? La característica más importante de todas es la llamada ¿qué? Metabolismo. Vamos a poner acá un título. Un segundo, no tengo los medios. Ahora sí, ¿qué voy a conseguir? Ahí está. Tema, características de los seres vivos. ¿Cuál es el tema que vamos a hacer? Característica de los seres ¿qué? Vivos. ¿Listo? Cuando uno habla de las características de los seres vivos, una de las principales características, ¿cuál es? Es el amor, el metabolismo. Una de las principales características de los seres vivos, ¿cuál es? El locutor es el metabolismo. ¿Y cómo se define metabolismo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo definimos metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen
Sí, dentro de donde la eh, mejor el metabolismo. Ayúdame, señor, ¿qué cosa es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen ¿dónde? Dentro de donde de la célula. Esa es la palabra clave. Dentro de la célula. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. ¿Dentro de dónde? De la célula. ¿Me escuchaste? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de metabolismo existen? Dos. Tenemos anabolismo y tenemos el catabolismo. Listo. Tenemos el anabolismo. ¿Qué más tenemos? El catabolismo. Te repito, estamos hablando de las características de los seres vivos. Los seres vivos tienen varias características. Una de esas características, ¿cuál es? El metabolismo. Y hay dos tipos de metabolismo. Pero antes de hablar de los tipos de metabolismo, quiero que me digas qué es el metabolismo. Vamos, define, ¿qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de la célula. Bien. Es un conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de la célula. Teniendo dos tipos, el ana y el cati. Sinónimo de anabolismo, síntesis. Sinónimo de catabolismo, por favor, ¿cuál es el sinónimo de anabolismo? Síntesis. Sinónimo de catabolismo, degradación. El anabolismo sirve para sintetizar. El catabolismo sirve para degradar. Pregunta de admisión. Pregunta de admisión. Si estás formando moléculas complejas, ¿qué estás haciendo? Si estás formando moléculas complejas, ¿qué estás haciendo? Muy bien, Luciano. Estás haciendo amor. Y si estás destruyendo moléculas complejas, ¿qué estás haciendo? Y si estás haciendo moléculas complejas, ¿qué estás haciendo? Catabo, catabo. No te olvides que el anabolismo sintetiza y necesita energía, que es el petróleo. Y el catabolismo degrada y libera energía, es el ser bonito. ¿En qué caso liberas energía del proceso metabólico? ¿En qué caso liberas energía del proceso metabólico? Y no,
¿En qué caso liberas energía de proceso metabólico? En el catabolismo. ¿En qué caso necesitas energía de proceso metabólico? Digo, necesito energía en el anabolismo. ¿Cuáles son los dos ejemplos? Los dos ejemplos clásicos del anabolismo. Uno es fotosíntesis y otro es la duplicación del átomo. Fotosíntesis y en el otro caso la duplicación del átomo. Ejemplos de catabolismo, uno de la destilación celular, otro de ¿lo viste? Hay dos ejemplos de catabolismo y de anabolismo en cuestión. ¿Qué es la fotosíntesis? Anabolismo. ¿Qué es la fotosíntesis? Anabolismo. ¿Qué es la respiración celular? Catabolismo. ¿Qué cosa es la duplicación del ADN? ¿Qué es la duplicación del ADN? Anabolismo. ¿Qué cosa es la fermentación? Catabolismo. Pues no te olvides jamás de eso. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se van a producir donde que se producen dentro de la célula. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se producen dentro del metabolismo y el catabolismo. El metabolismo sintetiza, el catabolismo degrada. La fermentación se produce en todos los seres vivos. Cada vez que digas todos los seres vivos es falso. ¿Sí? Falso, ¿ya? A ver, seguimos. El metabolismo es aquella característica del ser vivo más importante por el cual un conjunto de reacciones químicas se produce un conjunto de reacciones químicas dentro de la célula, cuyo objetivo cuyo objetivo en forma de la materia entera en el objetivo cuál es transformar la materia en algo llamado energía. Pregunta de admisión, ¿cuál es el objetivo del metabolismo? Dímelo. Dímelo. Sí,
No se ve, y ahora sí. Transformar la materia en qué cosa? En energía. Ahora sí se escucha bien. Ahora sí se escucha bien. Sí, Fátima Jara, oye, para mí. Ahora sí. Transformar la materia en qué cosa? En energía. Muy bien. Seguimos, ya seguimos. Otra característica del ser vivo importante, parte de vos, la, la producción. Otra característica del ser vivo será la reproducción. Entonces, si te pregunto en tu examen de admisión, ¿qué cosa es la reproducción? ¿Se entrecorta el audio? ¿Me escuchas? A ver, voy a entrar de nuevo, ya no te vayas a ir. Chicos, un momento, ¿sí?
¿Ahora me escuchas? Sí, ¿se escucha mejor, peor? Profesor, Hola, Karencita, ¿se escucha mejor? sí, ahora sí. Ya, pero ahora se ve muy cerquita. No sé qué pasó. Voy a... Ya, ahora sí. Entonces, estábamos hablando de las características de los seres vivos, ¿ya? Entonces, otra característica del ser vivo, ¿cuál es? La reproducción. ¿Me escuchaste? Otra característica del ser vivo, ¿cuál es? La llamada ¿qué? Cuéntame. Reproducción. ¿Por qué se caracteriza la reproducción? ¿Por qué se caracteriza la reproducción? Dilo, dilo. ¿Por qué se caracteriza la reproducción? Te cuento. Sí, la reproducción se caracteriza porque es una característica del ser vivo, característica del ser vivo que permite la fertilidad de la especie a través de tiempo. ¿Sí es? ¿Por qué se caracteriza la reproducción? La reproducción se caracteriza porque es aquella característica del ser vivo que permite la fertilidad a través del tiempo. ¿Me escuchó, no? Permite la perpetuidad a través de él. ¿Cuántos tipos de reproducción existen? ¿Recuerdas? ¿Cuántos tipos de reproducción existen? ¿Recuerdas? Dos. ¿Cuáles son esos dos tipos de reproducción? Sexual y asexual. ¿Me entendiste? ¿Cuántos tipos de reproducción existen? ¿Cuáles son? La reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Por qué se caracteriza la reproducción asexual? ¿Qué se caracteriza la reproducción asexual? Se caracteriza porque no
participa gametos que se caracteriza de la reproducción sexual, porque no participa, que se caracteriza la sexual, porque si participa ahora, ¿por qué se caracteriza la reproducción sexual? Primero la sexual. Dime. Porque sí participan gametos. Cuando participan gametos, es porque hay variabilidad genética, cosa que en la sexual no hay. Aquí no hay variabilidad. ¿Dónde sí hay variabilidad genética? ¿Dónde sí hay variabilidad genética? ¿Me lo dices? ¿Dónde sí hay variabilidad en la sexual? ¿Dónde no hay variabilidad genética? ¿Dónde no hay variabilidad en la sexual? Ajá. Perfecto, todo perfecto. Y cuando hay variabilidad, no hay variabilidad, es cuando, cuando sí hay variabilidad, cuando sí hay variabilidad, es parecido. En cambio, cuando no hay variabilidad, como una descendencia idéntica. A ver, una pregunta. Tú, jovencito, tú eres idéntico o parecido a tu papá. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Idéntico a tu papá o parecido a tu papá? Y yo, ¿cómo eres tú? ¿Idéntico a tu papá o parecido a tu papá? Parecido. ¿Y por qué tú eres parecido a tu papá? ¿Y por qué tú eres parecido a tu papá? Eres parecido porque tú te has formado por reproducción sexual. Claro, porque hay variabilidad. Y hay variabilidad porque te has formado por qué tipo de reproducción. ¿Sexual o asexual? Claro, está formado por el sexual. Hay tienes dos características importantes de los seres vivos. Una de ellas es el metabolismo y la otra característica es la llamada ¿qué cosa? Reproducción. ¿Listo? Una es el metabolismo y la otra es la reproducción.
A ver, vamos a tomarle foto, ya, no te vayas a ir, voy a tomarle foto. No te vayas a ir, yo estoy acá. Solo deseo tomar una foto para poder enviarlo. Espérate, no te vayas a ir. Me tomo una foto para poder enviarlo. Espérate, espérate. Se lo envío a la moderadora y ¿ah? Ya, volvimos. Entonces no te olvides jamás de eso. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de la célula y la reproducción es el que permite la perpetuidad de la especie a través de que la reproducción permite la perpetuidad de la especie a través de él, a través del tiempo. ¿Sí? A través del tiempo. Vamos con más características. Vamos con más características. ¿Ya? Vamos a bajar la pizarrita y nos vamos con dos características. Decimos metabolismo. Señor, escúchame, se acaba de caer una botella de vino acá, la levanto, dame 10 segundos y vengo ya. La volví un segundo. Sí, yo le limpié algo. Falta un poco. Algo es algo. Este, otra característica más del ser vivo, ¿sabes cuál podría ser? No, Javier, ¿cuál podría ser otra característica más del ser vivo? ¿Has escuchado hablar de la irritabilidad? Otra característica más del ser vivo.
podría ser la irritabilidad. Cuando alguien te dice así irritabilidad, tú tienes que decir esta palabra. Entonces la voy a poner. Entonces, ¿qué cosa es la irritabilidad? ¿Qué cosa es la irritabilidad? La respuesta al estímulo. ¿Qué cosa es la irritabilidad? La irritabilidad es la que es el estímulo. ¿Es el estímulo? No, no es el estímulo. Dime, ¿qué cosa es la irritabilidad? La irritabilidad es el estímulo. Vamos, no. ¿Qué cosa es la irritabilidad? La irritabilidad es la pues, ya se, ¿no? La irritabilidad es la respuesta. No te olvides. Cuando te pregunten a ti, ¿qué cosa es la irritabilidad? La irritabilidad es la respuesta ante un estímulo. No es el estímulo, es la que es la respuesta. Y la Universidad Nacional Agraria de La Molina te cuenta o te habla de 3 tipos de irritabilidad. Te habla del tropismo, te habla de la anastia y te habla de la paz. Y la irritabilidad, según la agraria, son de 3 tipos: tropismo, anastia y paz. ¿Escuchaste, no? ¿Cuáles son los 3 tipos de irritabilidad? Tropismo, anastia y taxia. No te olvides, quiero que escuches, el tropismo se da en vegetales, la anastia se da en vegetales y la taxia se da en vegetales. Los 3, las 3, por favor, escúchame. Pues las 3 son ¿qué? Respuestas. ¿Cómo son las 3? Respuestas. Pero el tropismo es una respuesta direccionada. La anastia es una respuesta no direccionada. Y la taxia es una respuesta de dirección de dirección. ¿Listo? ¿Direccionada a dónde? En ambos casos, perdón, en 3 casos, direccionada a qué? Al estímulo. ¿Me entiendes o no? A ver, tú, si estás escuchando bien, ¿qué es el tropismo? ¿Qué es la anastia? ¿Qué es el tropismo? ¿Qué es la anastia? ¿Qué es la taxia? Te veo.
es el tropismo que lo nace de la el tropismo, la nastia y la taxa son qué cosa. ¿Ves? Respuestas. Muy bien, guamá. Pero el tropismo y la nastia son respuestas en qué organismo. Vegetales. ¿Cómo se llama la respuesta en los animales? Perfecto, taxa. Ahora, son respuestas. A ver, te pregunto, ¿pero cuál de las tres son respuestas direccionadas al estilo? Claro, tropismo y taxa. ¿Y cuál es una respuesta no direccionada al estilo? ¿Cuál es una respuesta no direccionada al estilo? La más. El hecho, escúchame, el hecho de que sea direccionado hace que sea positivo o negativo. El hecho que sea direccionado hace que sea positivo o negativo. Va la pregunta para ti. ¿Existirá nastia positiva? ¿Existirá nastia positiva? No. ¿Existirá nastia negativa? Tampoco. Ni positiva ni negativa. Porque la nastia es una que la nastia es una respuesta que digo no dirección. Es una respuesta no direccional. Cada uno de ellos tiene una palabra clave. Cada uno de ellos tiene una palabra clave. ¿Cuál será la palabra clave de tropismo? ¿Cuál será la palabra clave?
nacia, movimiento de qué? De órganos. Puede ser la palabra clave para taxia. Bien. Ahí lo tienes. Palabras claves. Ayúdame. La palabra clave para tropismo, ¿cuál es? Tienes que participar, si no, ¿cómo sé que estás aprendiendo? Crecimiento. Palabra clave para nacia, ¿cuál es? Movimiento de qué? De órganos. Palabra clave para ataxia. Ya, escúchame. Escucha el siguiente desplazamiento. Escucha la siguiente pregunta. La pregunta dice así. Un conejo acercándose a una zanahoria. Un conejo acercándose a una zanahoria. ¿Con qué característica del ser vivo es? ¿Qué es? Si un conejo se acerca a una zanahoria, ¿qué será eso? ¿Qué será cuando un conejo se acerca a una zanahoria? Primero, identifica pues si es vegetal o animal. Primero identifica, claro, al decir conejo estamos diciendo que es animal. Por lo tanto, si es un animal, ¿qué están haciendo? Cuando un conejo se acerca a una zanahoria, estará desplazando. Y ese desplazamiento, ¿cómo se llama? A ese desplazamiento, ¿cómo se llama? A ese desplazamiento se le llama. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Ay, no te entiendo. Te leo, repítame la pregunta porque no te pude leer bien. Repíteme la pregunta. Vamos, te leo la pregunta de nuevo. No te pude leer bien, perdón. Ah, ya, escúchame. Cuando el conejo se acerca a una zanahoria, se acerca estimulado por el olor de la zanahoria. ¿Cuál sería el estímulo? El olor. Entonces el conejo huele la zanahoria y se acerca a la zanahoria, se desplaza, hace desplazamiento hacia la zanahoria. Y eso sería taxia. ¿Me escuchó? Sí, exactamente. Te digo que se desplaza hacia la zanahoria. Y el hecho de que el conejo se desplace, se acerque a la zanahoria, eso hace que sea taxia. ¿Y por qué se acerca a la zanahoria? Porque se siente atraído por el olor. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo?
el olor. ¿Cuál es la respuesta? Claro, es direccionada. ¿La respuesta cuál es? Que se acerque hacia la zanahoria. ¿No? El desplazamiento hacia la zanahoria. ¿Me entendiste? Existe otra característica más que está relacionada a la irritabilidad, que se llama la famosa coordinación. ¿Cómo se le llama? La coordinación. ¿Y qué cosa es la coordinación? Coordinación no es nada más, nada menos, escucha, ¿eh? Ahí está. Es la coordinación. Es la coordinación. Es la coordinación que da respuesta. Es la coordinación. Es la elaboración de la respuesta. ¿Pero qué cosa era la respuesta? ¿Qué cosa era la respuesta? Y el resultado. ¿Pero qué cosa es la respuesta? La respuesta es la y hasta que ¿qué cosa es la respuesta? Es la irritabilidad. En caso, entonces, sí, me mueve. ¿Qué cosa es la coordinación? Entonces, dime, joven, dime, ¿qué cosa es la coordinación? La coordinación es la elaboración de la respuesta. En otras palabras, es la elaboración de la irritabilidad. Y para que se produzca la coordinación, es necesario que participe el sistema sensorial, es necesario que participe el sistema nervioso, es necesario que participe el sistema endocrino. ¿Cuántos son los sistemas que tienen que participar? ¿Cuántos son los sistemas que tienen que participar? 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sensorial,
nervioso y endocrino. Ya está. Vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Escúchame. Si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás en un sitio donde no hay luz, ¿ya? Si, por ejemplo, te vas a un sitio donde no hay mucha luz, por más que ya hayas dormido, ¿qué te va a dar? Por más que tú ya hayas dormido, ¿qué cosa crees que te dé? Si vas a un sitio donde no hay luz, no hay luz, no hay luz, sueño. ¿Por qué crees que te dé sueño? Porque si vas a un sitio donde no hay mucha luz, ¿no? Está oscuro un poquito, por más que sea de día, claro, bien, Luciano. Sistema sensorial no percibe la luz. Entonces, como el sistema sensorial no percibe la luz, ¿qué pasa? Como no percibe la luz, ¿qué sucede? Piensa que es piensa que es de noche. Entonces le manda una señal a dónde. Claro, le manda una señal al cerebro. ¿Ya? Manda una señal al cerebro. Si el cerebro es de noche, el cerebro dice, ah, ya, como es de noche, voy a mandar una señal al sistema hormonal, al sistema endocrino, para producir qué cosa. Para producir qué cosa. Para producir qué cosa. Hormona de los cuerpos. Entonces, te vas a quedar dormido. Entonces, te vas a quedar dormido. ¿Cuál fue el estímulo? Dime, ¿cuál fue el estímulo? El estímulo fue de que no haya luz. Una vez que hubo un estímulo, que no hay luz, actúan los sistemas, ¿no? Sensorial, nervioso, hormonal. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es que te dio sueños, ¿sí? ¿Cómo se llamó todo ese proceso por el cual se produce dicha respuesta? El proceso por el cual se produce dicha respuesta se le llama la coordinación. La respuesta es la irritabilidad, pero la elaboración de la respuesta es la llamada ¿qué? Coordinación. Y las dos, escúchame bien, las dos van de la mano, las dos hablan, van de la mano. Ahora, contéstame la pregunta. Cuando un conejo se acerca a una zanahoria, atraído por el olor de la zanahoria,
¿Qué características del ser vivo se están relacionando? Claro. Primero, ¿por qué irritabilidad? ¿O qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de irritabilidad? Taxia, taxia, porque se está desplazando el conejo, se desplaza, perfecto. ¿Y qué tipo? Ya dijiste, ¿y por qué coordinación? A ver, no entiendo por qué coordinación. Explícame por qué coordinación. Mm, ¿Sabes por qué coordinación? Porque el conejo se acerque a la zanahoria, tuvo que percibir el olor. Porque te dije, un conejo se acerca a la zanahoria atraído por el olor. Entonces, si es atraído por el olor, ¿qué sistema está utilizando? Si es atraído por el olor, ¿qué sistema está utilizando? Sensor, sensorial, pues, ¿no? El olfato. Entonces, cuando participa el sistema sensorial y participa, eh, bueno, el olfato, eso es coordinación. Entonces, está bien lo que has dicho. Está muy bien lo que has dicho. Te tomo foto, ya, te tomo foto. Entonces, el examen de visión te pregunta con qué característica del ser vivo se relaciona el hecho de que un conejo se acerque a una zanahoria. La clave será irritabilidad. ¿Qué más? Así es. La clave será irritabilidad y coordinación. Vamos a tomar la foto, ¿ya? Le tomo una foto, ¿te parece? No te vayas. Una foto para enviarlo.
Volvimos. Entonces ya te voy mencionando 4 características. ¿Cuál fue la primera característica que te mencioné? Metabolismo. La segunda, la reproducción. Vamos entonces con otra característica más. Eh, para esto borro la pizarra, ¿eh? Vamos con otra característica más. Estamos con las características de los seres vivos. ¿Sabes cuál podría ser otra característica más? La llamada homeostasis. La homeostasis. Si te preguntan cuál es la palabra clave de homeostasis, tú di equilibrio. Te preguntan cuál es la palabra clave de homeostasis, ¿tú qué vas a decir? Equilibrio. Oye, nuestro cuerpo siempre está en búsqueda de qué. Nuestro cuerpo siempre está en búsqueda de qué. Hilo. Nuestro cuerpo siempre está en búsqueda de qué. De equilibrio. Nuestro cuerpo siempre está en búsqueda de equilibrio. El cuerpo de los humanos, el cuerpo de los seres vivos, siempre están buscando el equilibrio. Siempre están en búsqueda de llamado equilibrio. Siempre están en búsqueda del equilibrio. ¿Y cuáles serían los ejemplos clásicos de homeostasis? Los ejemplos clásicos de homeostasis. Uno, la sudoración. ¿Cuál sería un ejemplo clásico de homeostasis? Un ejemplo clásico de homeostasis, ¿cuál sería? La sudoración. Muy bien. La sudoración. Otro ejemplo clásico de homeostasis es la formación de la orina. Otro ejemplo clásico de homeostasis esa es la formación de la ¿qué? De la orina. Otro ejemplo clásico de homeostasis es la regulación de azúcar en la sangre.
Otro ejemplo básico, ¿cuál sería? La mezclación del azúcar, donde habla, donde en la sangre. Ahí estamos hablando de tres, muy bien, ya, ya, tres tipos de homeostasis. De nuevo, ¿qué es homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? Una característica del cerebro que permite la que una característica del cerebro que permite la que la característica del cerebro que permite la perpetuidad, no, el equilibrio. La homeostasis permite el equilibrio. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de homeostasis? ¿Y cuáles son los ejemplos clásicos de homeostasis? Hablan. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de homeostasis? Los ejemplos clásicos de homeostasis, ¿cuáles son? Primero, la sudoración. Segundo, la acción de la orina. Tercero, la y la regulación de la temperatura en la sangre. ¿Listo? La fiebre sería acá un ejemplo de irritabilidad, porque es una respuesta. ¿Ya? La fiebre es una respuesta. La respuesta que es, encaja como un ejemplo de qué. Las respuestas que son. Dime, ¿qué son las respuestas? Las respuestas son ejemplos de qué. ¿Me lo dices? Las respuestas son ejemplos de qué, de número de irritabilidad. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, no? Bien. ¿Cuál crees tú que sea otra característica más de los seres vivos? A ver, comenta. ¿Cuál crees tú que sea otra característica más de los seres vivos? A ver, te leo. La evolución. Bueno, bueno.
Hagamos la evolución. ¿Qué cosa es la evolución? ¿Recuerdas? ¿Qué cosa es la evolución? ¿Cómo definimos la palabra evolución? ¿Sabes qué es la evolución? Ah, ya, sabes, vamos a poner más allá. Cuando alguien quiere definir evolución, ponemos la evolución. ¿Cómo se define? La evolución son aquellos cambios morfológicos. Cuando yo digo morfológicos es porque te estoy hablando de la estructura. Cambios morfológicos y fisiológicos. Cuando yo digo fisiológicos es porque estoy hablando de la función. Son los cambios morfológicos y fisiológicos que realiza una especie, entre paréntesis, población. Este que voy a analizar, podemos que sufre una especie, que es la evolución, son los cambios morfológicos y fisiológicos que sufre una especie a través de. Eso es, señoras y señores, la llamada que evolución. ¿Escuchaste? Eso es la definición de evolución. Ayúdame. ¿Qué cosa es evolución? Ayúdame. ¿Qué es la evolución? Claro, son los cambios morfológicos y fisiológicos que sufre una especie a través del tiempo. Cuando yo digo morfológico, ¿de qué te estoy hablando? Del físico, ya, de la estructura, muy bien. Y cuando yo digo fisiológico, ¿de qué estoy hablando? Ya, de la función. Bien. No solamente hay homeostasis y evolución, sino que también tenemos la adaptación. Adaptación también es una característica de los seres. Y mira cuántas características estamos mencionando. Otra más es la llamada adaptación. ¿Y cómo se define la adaptación? No lo saben, la adaptación es el resultado de un proceso evolutivo. Y aquí la adaptación es el resultado de un proceso evolutivo. O sea, ¿qué es primero? ¿Evolución o adaptación?
evolución. El segundo, adaptación, ya que la adaptación es el resultado de un proceso. Un ejemplo clásico de la adaptación, ¿cuál es un ejemplo clásico de la adaptación? Las hojas reducidas a espinas en el cactus. En el cactus, sus hojas se reducen a espinas, oceánicas, reducido a espinas a través del tiempo. En el cactus, sus hojas se han reducido a espinas a través del tiempo. ¿Con qué finalidad la hoja se ha reducido a espinas? Para evitar la depredación y para evitar la hidratación. Para evitar la depredación y para evitar la deshidratación. ¿Me entiendes o no? ¿Me escuchas? A ver, tomo foto, no te vayas a ir, no te vayas a ir. Voy a tomarle foto. No te vayas, yo estoy acá. No te vayas. No te vayas.
Buenas, ¿me escuchas, joven? ¿Sí? Sí, ¿no? Ya, listo, seguimos. Bien, entonces ya te mencioné las características como la homeostasis, evolución y adaptación. Eh, Hay otra característica más que tengo que... Ya mandé la foto también, ¿ya? Ya mandé la foto. Otra característica más sería el movimiento. ¿Ah? Vamos a sacar esto, yo ya mandé la foto. Otra característica más sería el volumen. Y hay una frase muy bonita que dice, todo ser vivo se mueve, todo ser vivo se mueve, pero no todo ser vivo se desplaza. ¿Escuchaste? Hay una frase que dice, todos los seres vivos se mueven, pero no todos los seres vivos se desplazan. ¿Eso es verdad, sí o no? Sí. Las plantas se mueven,
Bien, jóvenes, volvimos. ¿Escuchaste? Estaba sin micrófono. Bien. Entonces, te decía que todo ser vivo se mueve, pero no todo ser vivo se queja. Todo ser vivo se mueve, pero no todo ser vivo que se ¿lo dices? Se desplaza. ¿Las plantas se mueven? Sí. ¿Se desplazan? ¿Se desplazan? Dilo. No. Y hay tipos de movimientos. Movemos el movimiento molecular, vemos el movimiento celular, vemos el movimiento tissular, el movimiento organológico. ¿Cuántos tipos de movimiento tenemos? ¿Cuántos tipos de movimiento tenemos? Molecular, sigue, celular, sigue, tisular, sigue, organológico. ¿Cuál sería un ejemplo clásico de movimiento molecular? ¿Cuál sería un ejemplo clásico de movimiento molecular? ¿Cuál sería un ejemplo clásico? ¿Sabes cuál sería un ejemplo clásico de movimiento molecular? No, la ciclosis. ¿Cómo te escuchas? Cuando te escuchas la palabra ciclosis, la ciclosis no es nada más, nada menos que es esto de aquí. Esto de acá es una célula de hablando, ¿qué es esto de acá? Es una célula vegetal. Ah, esta es una célula vegetal. ¿Qué es esto de acá? Este es el núcleo. ¿Qué es esto de acá? Este de abajo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Qué es esto de acá? Este es el núcleo. ¿Qué es esto de acá? Este de abajo. Esta es una célula vegetal. ¿Ya? Te cuento. La vacuna tiene citoplasma. El citoplasma tiene moléculas. ¿Qué tiene citoplasma? Moléculas. Y las moléculas se mueven alrededor de la vacuna. Dime qué hacen las moléculas. Moléculas se mueven de manera circular alrededor de la vacuola. Esa es la ciclosis. Lo pongo, capaz no sabes. La ciclosis es el movimiento de moléculas más, ¿ya? Movimiento de moléculas más o menos circular, más o menos circular alrededor de la vacuna. Ahora estamos hablando de la vacuna de ¿ya? Te repito, todos los seres vivos se mueven, sí, todos los seres vivos se mueven, todos los seres vivos se desplazan, todos los seres vivos se desplazan, no, no todos los seres vivos, ¿qué cosa?
se desplaza. ¿Me escuchaste, no? Todos los seres vivos se mueven, pero no todos los seres vivos se desplazan. Y hay movimientos de llamado moléculas, ¿sí? Tenemos el movimiento molecular. Cuando tú hablas del movimiento molecular, ¿de qué cosa estás hablando? Cuando tú hablas del movimiento molecular, ¿de qué cosa estás hablando? Estás hablando de la llamada que ciclosis. ¿Y qué cosa es la ciclosis? ¿Y qué cosa es la ciclosis? Dímelo, ¿y qué cosa es la ciclosis? La ciclosis es el movimiento más o menos que, es el movimiento más o menos que circular, el movimiento de moléculas, muy bien. Ese movimiento de moléculas más o menos circular alrededor de de la vacuola. Así es. Esa es la ciclosis. El movimiento más o menos circular alrededor de la vacuola. Y cuando tú hablas de movimiento de células, ya movimiento de moléculas, ciclosis. Y movimiento de células, así el movimiento de células sería, por ejemplo, dos guanocitos. Son células que están donde dos polímeros. Dos guanocitos, que son células que están en el polímero. Tisular, ¿cuál será un ejemplo de movimiento tisular? El vaso de la sangre a través del vaso. Te pregunté precisamente atención, ¿qué cosa es la sangre? La sangre es un tejido. Vamos, ¿qué cosa es la sangre? La sangre es un tejido. Y si yo te digo, dame ejemplos de movimiento de tejidos, si yo te digo, dame ejemplos de movimiento de tejidos, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? El paso de la sangre a través de vasos sanguíneos. ¿A través de qué cosa? De vasos sanguíneos. El paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos es un ejemplo de movimiento tisular. ¿Y cuál sería un ejemplo de movimiento de órganos? Nada fácil. Un ejemplo de movimiento de órganos sería la sístole, la diástole. Recuerden que la sístole es la contracción y la diástole es la sístole y la diástole que hace tiempo. El corazón, sístole y la diástole que hace quién, cuéntame. La sístole y la diástole que hace el corazón. La sístole que es contracción, la diástole que es relajación. La sístole que es contracción, la diástole que es relajación. ¿Ya? Si te preguntan en tu examen de admisión, ¿con qué característica del ser vivo se relaciona la sístole y la diástole del corazón? La sístole y la diástole del corazón, ¿tú qué dices? Habla. ¿Qué característica del ser vivo se relaciona a la sístole y la diástole? Movimiento. Movimiento. ¿Movimiento de qué?
¿Movimiento de qué? De órganos. Otro ejemplo de movimiento de órganos, ¿sabes cuál es? Escúchame. Escucha. La expansión de los órganos. La inspiración. Inspiración. ¿Qué es lo que es? Cuando los pulmones se expanden, cuando tú inspiras, ese es un ejemplo de movimiento. ¿Pero movimiento de qué? Órganos. No te olvides jamás de eso. ¿Con qué característica del ser vivo se relaciona que los pulmones se expandan durante una inspiración? La expansión del pulmón durante una inspiración es el movimiento de qué? De órganos. Entonces no te olvides jamás. Todos los seres vivos se mueven, sí, todos los seres vivos se mueven. Todos los seres vivos se desplazan, no, no todos los seres vivos se desplazan. Pregunta, ¿cómo se llama el movimiento de las moléculas de manera más o menos circular? De manera más o menos circular, alrededor de la. Bien, ¿qué son los conocidos? ¿Te acuerdas? ¿Qué son los conocidos? ¿Te acuerdas? Los cuanocitos son células. Así es. Los cuanocitos son células de los polímeros. Los cuanocitos son células de los polímeros. ¿Qué cosa es la sangre? Acuérdate, ¿qué cosa es la sangre? ¿Qué cosa es la sangre? Es un tejido. Capaz no saben, ¿ya? Los que preguntan en tu examen de admisión, ¿qué cosa es la sangre? Es un tejido conectivo especial y es un tejido conectivo especializado. Habla, ¿qué es la sangre? Es un tejido conectivo especializado. Y el paso de la sangre por los vasos sanguíneos es un ejemplo de movimiento de tejidos. ¿Con qué característica del ser vivo se relaciona que el pulmón se expanda durante una inspiración? Con la del movimiento. ¿Me entendiste? Entonces, señor, hemos hablado del metabolismo, hemos hablado de la reproducción, hemos hablado de la homeostasis, hemos hablado de la evolución, hemos hablado de la coordinación, hemos hablado de la irritabilidad, estamos hablando del movimiento. Lo que te acabo de mencionar son las principales características de los seres vivos. ¿Listo? Espero me hayas entendido. Gracias por todo. Ya nos quedan pocos segundos. Mando la foto ya. Cuídate mucho y nos vemos la próxima clase. No sé cuándo es, pero me va a ser todos los lunes. ¿Listos? Cuídate mucho, joven. Despídete de mí, pues hoy. Gracias. Muchas gracias, joven. Gracias a los que dicen gracias.
Chao, papá, cuídate mucho, que tengas muy buen día. Mando la foto, no te preocupes que yo te mando la foto.